Hola, ten un buen día. Es hermoso tener una mascota, ¿verdad? Así es. Sin embargo, representa una gran responsabilidad. Tienes que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, asearlo, educarlo y sobre todo darle mucho, mucho cariño. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología. Mi amiguito y yo te invitamos a la clase de hoy. ¿Vienes? Circulación en el hombre. La angiología es la parte de la anatomía que estudia los órganos que constituyen el aparato circulatorio. Se da el nombre de aparato circulatorio al conjunto de órganos encargados de asegurar la marcha continua y la distribución de la sangre por todo el organismo. Este aparato está formado por el corazón, que es el órgano impulsor destinado a poner la sangre en movimiento, y los vasos sanguíneos, que transportan la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Estos vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los vasos capilares. El corazón es un músculo hueco situado en la cavidad torácica, entre los dos pulmones. Tiene la forma de un cono invertido. Su peso es de aproximadamente 300 gramos. Tiene el tamaño del puño de la persona y mide 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y 7 centímetros de espesor aproximadamente. Descansa sobre el diafragma y es mantenido en su posición por los vasos sanguíneos que salen de su base y por el pericardio, serosa o membrana que lo envuelve y lo mantiene unido a la pleura y al diafragma. En su conformación externa, el corazón presenta dos surcos, un surco transversal y un surco longitudinal que lo dividen en 4 partes desiguales, 2 partes superiores y 2 partes inferiores más grandes. El surco transversal recibe el nombre de surco auriculoventricular y el surco longitudinal se llama surco interventricular. La pared del corazón presenta la siguiente estructura. Está formada por 3 capas o túnicas. Una capa externa, túnica externa, que se llama pericardio. Una túnica media, formada por tejido muscular cardíaco, y forma el miocardio, o corazón propiamente dicho. La capa interna o túnica interna, lo que está más adentro, recibe el nombre de endocardio. Este endocardio tiene continuidad con las arterias, las venas y los vasos capilares. En un corte longitudinal del corazón vemos la estructura interna que presenta 2 tabiques, longitudinal y transversal, 4 cavidades, 2 superiores, 2 inferiores y 2 válvulas, izquierda, derecha. Podemos observar acá el tabique longitudinal, llamado también tabique interventricular, divide el corazón en 2 lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Estos lados no tienen comunicación alguna, es decir, están separados completamente por el tabique medio o longitudinal. Un tabique transversal, acá podemos ver, divide a cada lado en 2 cavidades, una cavidad superior y una cavidad inferior. Acá también podemos ver una cavidad superior y una cavidad inferior. Acá cavidad superior y cavidad inferior, dando como resultado la división del corazón en 4 cavidades, 2 superiores que reciben el nombre de aurículas y 2 inferiores que reciben el nombre de ventrículos. En el tabique transversal, acá, se observa un orificio, acá también otro orificio, que están ocupados por
una válvula. Acá las válvulas. La válvula izquierda recibe el nombre de válvula mitral o bicúspide y la válvula derecha recibe el nombre de válvula tricúspide. En estas imágenes podemos ver las cavidades y las válvulas. Acá, las cavidades superiores, aurícula derecha, aurícula izquierda, y las cavidades inferiores, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tenemos también entre cada aurícula y su ventrículo correspondiente la presencia de una válvula. En el lado derecho la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula bicúspide o mitral. Los vasos sanguíneos del corazón. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. A la aurícula derecha llegan las venas cava superior y cava inferior. A la aurícula izquierda van a llegar las venas pulmonares. Como dijimos, el aparato circulatorio está formado también por vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los vasos capilares. Vamos a mencionar algunas diferencias entre arterias y venas. Las arterias salen del corazón, las venas llegan al corazón. Las arterias se abren en un ventrículo, las venas se abren en una aurícula. Las arterias se subdividen, es decir, que a partir de un tronco principal se va a dar origen a varias ramas arteriales. En cambio, las venas se anastomosan. Esto quiere decir que varias venas se van a unir y van a formar un tronco principal o una vena principal. Las arterias tienen un recorrido generalmente profundo, las venas un recorrido superficial. Las arterias, cuando están vacías, conservan su calibre. En cambio, las venas se aplanan o sus paredes se unen. Cuando son seccionadas o cortadas, la sangre de las arterias sale o brota a sacudidas. En cambio, cuando una vena es seccionada, la sangre fluye de manera lenta y continua. Las arterias conducen sangre oxigenada. En cambio, las venas conducen sangre sin oxigenar. Las arterias pueden originar aneurismas, en cambio las venas pueden originar varices. Principales arterias y venas de nuestro cuerpo. Las principales arterias son la aorta, que va a conducir la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo, y la arteria pulmonar, que va a conducir la sangre hacia los pulmones. En el sistema de la arteria aorta, podemos mencionar que se divide en tres troncos principales: la aorta ascendente, que va a irrigar a las paredes del corazón; el cayado de la aorta, que va a dar origen a las arterias carótidas primitivas y las arterias subclavias. Vemos acá las arterias carótidas primitivas, derecha e izquierda. Estas arterias van a irrigar, es decir, van a llevar sangre hacia la cabeza. Las arterias subclavias, derecha e izquierda, van a llevar sangre hacia los miembros superiores, tomando el nombre respectivo cada región. Por ejemplo, acá arteria subclavia, arteria axilar, nivel del brazo la arteria humeral, que se divide en dos ramas, dando origen a la arteria radial, acá, y a la arteria cubital. Más abajo se forma el arco palmar, y de este arco nacerán las arterias para la mano y los dedos. La aorta descendente da origen a arterias que van a irrigar a todos los órganos del tórax y del abdomen. A nivel de la pelvis
se divide en dos ramas, dando origen a las arterias ilíacas primitivas. Estas van a irrigar a los órganos del bajo abdomen y a los miembros inferiores. La ilíaca primitiva desciende y va tomando el nombre de acuerdo a cada región. Por ejemplo, vemos acá la arteria femoral, a nivel del muslo. Más abajo, a nivel de la rodilla, recibe el nombre de arteria poplitea. A nivel de la pierna se divide en dos, la arteria tibial y la arteria peronea. Finalmente, acá abajo, se da origen a las arterias del pie o arterias pedias. Las principales venas son la vena cava superior, que recibe la sangre proveniente de la cabeza, de los miembros superiores y de los órganos que se encuentran por encima del diafragma. La vena cava inferior, que recibe la sangre de los órganos que se encuentran por debajo del músculo diafragma, es decir, del resto del cuerpo. La vena porta, que se caracteriza porque se inicia y termina por capilares. Esta vena va a recibir la sangre de los órganos que se encuentran en el abdomen, es decir, los intestinos, del estómago y del bazo. Finalmente, las venas pulmonares, que van a recibir o conducir la sangre proveniente de los pulmones. Habíamos mencionado a las varices y a los aneurismas. Las varices, como vemos acá, se presentan en venas. Tenemos una vista de una vena normal y acá una dilatación anormal de una vena en donde la sangre se va a acumular y o coagular. Estas varices se presentan generalmente en personas que se encuentran mucho tiempo de pie. Los aneurismas se presentan en las arterias y son también dilataciones anormales en una arteria, donde va a haber una acumulación de sangre. Ambas anomalías constituyen un riesgo para la salud de los organismos. Incluso pueden provocar la muerte del organismo. Hasta acá hemos estudiado algunas características estructurales de los órganos que forman el aparato circulatorio del hombre. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Mi amiguita y yo te esperamos para la siguiente clase. Y recuerda, respetar y cuidar a nuestros animalitos. Hasta pronto.